Lucía, la exposición de Alberto Fernández en la Asamblea de las Naciones Unidas con los mismos conceptos que les hemos escuchado en otro momento. Por supuesto, Ariel, y muy importante lo que dice de la vacuna, porque tiene que ver tal vez con dos de los principales conceptos que el presidente dice hoy, menciona y que ya dijo en reiteradas oportunidades, pero ahora aplicándolo al plano global. Habla de la solidaridad primero. Esta idea de globalizar la solidaridad y de que nadie se salva solo, constantemente ese guiño al Papa Francisco, un discurso muy alineado a lo que es la palabra del Papa Francisco. Y después el segundo concepto que te digo también muy ligado al tema de la solidaridad es el progreso. Se progresa con todos adentro. Una idea fuerte de no dejar que nadie se caiga del sistema internacional, que el progreso tiene que ser para todos y cuidar a los que están pasando la peor en esta situación. En un ratito nada más estaremos escuchando otros mandatarios a Yelén en una Asamblea de Naciones Unidas inédita por donde se la mire. Totalmente excepcional, Ariel, así es, porque primero fue la primera virtual en la historia. Pero en términos políticos hay un dato interesante, que tenemos un hecho auténticamente global como es la pandemia y tuvimos a todos los oradores, a todos los mandatarios hablando y haciendo referencia a ese hito y cómo resolvieron o cómo están dando cuenta de las capacidades de dar respuesta desde la política a eso. Recién Lucía mencionaba el tema de la vacuna como un bien global, es algo que hemos escuchado en distintos mandatarios, no en todos por supuesto, después vamos a repasar algunos de los más importantes, pero otro de los ejes también interesantes fue el tema, por ejemplo, de la deuda externa, y ahí hizo mucho hincapié en la cooperación internacional que ha recibido de distintos países. Quiero resaltar esto porque la agenda de materia de política exterior presidencial que tuvimos antes de la pandemia, es decir, los viajes de Alberto Fernández al exterior, estuvieron reducidos o enfocados, podríamos decir, a esto, a conseguir este efecto. Después, bueno, después que pasemos esta situación, habrá que ver efectivamente cómo se redirecciona esa agenda en materia de política exterior para la Argentina. Pero ahora agradeció eso. Y dos cuestiones más bien cortitas, el tema de la agenda verde y el tema de la agenda de género, algo que comparte sobre todo y que lo ha conversado con mandatarios europeos, como el caso de Emmanuel Macron cuando visitó París. Temas globales, la lucha contra la pandemia, temas locales, le sirvió a Alberto Fernández para exponer, para recordar de qué manera Argentina consiguió un acuerdo con los acreedores internacionales y para hacer un anuncio, para que se empiece a escuchar de manera internacional de qué manera Argentina negociará con el Fondo Monetario Internacional. Es lo que escuchamos ahora. Hace poco más de 5 años, el 10 de septiembre del 2015, esta Asamblea General aprobó la resolución 69/319 sobre principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana. El posicionamiento de la Asamblea sentó un precedente para la gobernanza de las finanzas internacionales y el reconocimiento de los derechos económicos soberanos frente a comportamientos abusivos y extorsivos. Todo ello con el objetivo de dar racionalidad y previsibilidad a los procesos de reestructuración de deuda, con base en la buena fe, la transparencia, el trato equitativo, la inmunidad soberana de la jurisdicción y de ejecución, la legitimidad y sostenibilidad y la reestructuración por mayoría. Instamos a la comunidad internacional a continuar buscando nuevas alternativas multilaterales que faciliten la reestructuración ordenada de las deudas y permitan asegurar la mayor disponibilidad de recursos para la aplicación de políticas públicas para enfrentar la pandemia y sostener el crecimiento inclusivo. La inclusión, la protección de los sectores desprotegidos, pero también haciendo alusión a cómo encarar la negociación con el FMI. Ya desde el FMI se sabían, porque la sostenibilidad, porque la prudencia, porque la postergación de los pagos para este año y de extender esos pagos para los próximos harán que la economía se reactive. Ya desde el FMI se sabía, pero aquí en la Asamblea de las Naciones Unidas Alberto Fernández ha repetido el concepto. ¿Les parece, chicas, escuchar una tercera parte? Atentos lo que vamos a escuchar ahora, porque habla del atentado a la AMIA, habla de las alertas rojas, habla Alberto Fernández. A 26 años del atentado a la sede de la AMIA, quiero continuar la política iniciada en este ámbito en el año 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas
para avanzar en la investigación de dicho atentado. También solicitamos a la comunidad internacional cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que la Argentina jamás dejó de reclamar. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área, acción contraria a la resolución 31/49 de esta Asamblea. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional. Hemos solicitado al señor secretario general que renueve sus esfuerzos en la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por esta organización. En dos fragmentos o en dos sectores podemos dividir lo que acabamos de escuchar de Alberto Fernández. Por un lado, lo último, el mensaje a Reino Unido, los reclamos que siguen vigentes sobre las Islas Malvinas del Gobierno Nacional. Y en primer término, y para eso ya vamos a saludar a Néstor Espósito, a nuestro especialista en judiciales, su referencia al atentado a la AMIA, algo que ya ha hecho referencia la propia Interpol, y ahora sí te saludo, Néstor, cuando hace algunos meses estableció o aseguró que las alertas rojas siempre habían estado vigentes. Néstor, buenas noches. Ariel, buenas noches. 2 párrafos del discurso para hablar del atentado contra la AMIA, y en 2 párrafos ha dicho una cantidad descomunal de información. A ver, la primera, la ratificación de la vigencia de las alertas rojas. Las alertas rojas son emitidas por los jueces y sostenidas por los gobiernos. Las alertas rojas nunca fueron bajadas por el Poder Judicial cuando la investigación estaba a cargo del juez Rodolfo Calico Bacorral, y ahora, en el discurso que acabamos de escuchar, no solo están ratificadas desde el Poder Judicial, sino también desde el Poder Político. Pero hay allí 2 elementos adicionales para tomar en cuenta. El primero es el pedido de cooperación con Irán. De alguna manera es pedirle al gobierno, que obviamente después de 26 años tiene otras características y otra cosmografía, que colabore con el esclarecimiento del atentado, que todavía sigue impune. Pero respecto del resto de la comunidad internacional, lo que acaba de pedir el presidente en el discurso es la cooperación de los otros países para que, ante una situación que durante estos 26 años ocurrió en varias oportunidades, ayuden a la Argentina. ¿Cuál es esa situación? Que algunos de los sindicados por el Poder Judicial argentino como presuntos responsables del atentado contra la AMIA, cuando viajen a otros países, sean capturados mediante las órdenes de alertas rojas que todavía siguen vigentes por el mandato de la justicia argentina con Interpol. De manera tal que esos son los 3 principales ejes contenidos, insisto, en apenas 2 párrafos, sí, sintéticos pero llenos de información. Cierto. No necesito tiempo como para llegar con contundencia. Néstor, buenas noches y gracias.